RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos amigos. Empezamos nuestra semana antes de Navidad de reflexión en los albores del fin de año con una invitada especial que justamente es una peruana que ha pasado buen tiempo en el extranjero, mostrando evidentemente el valor de los profesionales peruanos jóvenes en una especialidad nueva, aunque es una fuente que tiene que ver con nuestra historia, una fuente de energía, que es la geotermia. Estoy hablando de la profesora Ximena Guardia, que ha estado buen tiempo por Islandia, justamente compartiendo conocimientos y siendo parte del equipo docente por allá. Ximena, muchas gracias por aceptar la invitación y disculpa, creo que hay una diferencia horaria, pero es muy importante contar con tus comentarios y tus impresiones. Bienvenida. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarte y obviamente también poder participar de tu programa. La primera pregunta que quisiera hacerte para calentar motores, para explicarle a quienes nos están oyendo o viendo, es la geotermia tiene que ver con el núcleo de la Tierra, es decir, ese núcleo de la Tierra que está lleno de fuego, ¿no? Estamos hablando, ¿quién no se ha dado un baño termal alguna vez en el Perú? Porque tenemos por lo menos 9 departamentos con volcanes vivos o dormidos, creo la mayoría dormidos, pero esta es una energía renovable. ¿Cuáles son las características de esta tecnología ancestral, pero que recién hoy se está retomando? Y bueno, la geotermia, básicamente como su nombre lo dice, geo viene de tierra y termia de calor, es el calor interno de la tierra que nosotros podemos aprovechar tanto para generar energía eléctrica como para utilizarlo en forma de calor. Y este calor nosotros lo usamos para distintos usos en industrias, acuicultura, invernaderos, piscigranjas, inclusive para refrigeración, porque necesitamos también calor para refrigeración. Entonces, si bien, como tú mencionas, la geotermia se ha venido utilizando por muchísimos años por distintas culturas, en el Perú, en otras partes del mundo también, vemos que ahora se está dando mucho mayor impulso en estas rutas a la transición energética que muchos países están adoptando, justamente porque la geotermia es una fuente renovable, pero al mismo tiempo confiable y flexible. Entonces eso le da características únicas en realidad para poder proveer energía de manera constante las 24 horas del día, los 365 días del año. La consulta es, ¿cuáles son los antecedentes históricos del aprovechamiento de la geotermia por el ser humano? Bueno, en realidad muchas culturas han venido utilizando la geotermia. En el caso del Perú, por ejemplo, los incas ya usaban la geotermia. Tenemos registros de eso por los baños del Inca, por ejemplo. Nosotros en el país también tenemos muchas aguas termales que se vienen utilizando en Cajamarca, en el Cusco, en Arequipa. Si bien en Perú nosotros no lo utilizamos para la generación de energía eléctrica, pero sí para balneología. Y hay muchas otras culturas en el mundo que también han venido utilizando la geotermia por muchos años. En Islandia, que es un país muy especial, ¿qué peso tiene la geotermia en la matriz energética? En términos de generación eléctrica, la geotermia representa el 30% de la matriz. Sin embargo, en términos de usos del calor, la geotermia representa el 90% de la matriz energética. Y eso quiere decir que provee calefacción a las viviendas, a las industrias. El 90% proviene de la geotermia y el otro 10% proviene de electricidad, que a su vez también parte proviene de la energía geotérmica. Se dice que es una tecnología que va contra la regla de juego.
en el sentido de que empieza siendo más cara, a diferencia de la tecnología solar, eólica, las otras tecnologías que siguen un patrón diferente. ¿Por qué se da esta figura de que el costo mayor está en la etapa inicial? Sí, en el caso de la energía geotérmica, tenemos una primera etapa que es de exploración superficial, que no es tan costosa, pero luego viene una etapa de exploración a profundidad, que implica perforar pozos. Y estas perforaciones son muy similares a las que hacemos en la industria del petróleo y del gas. Son perforaciones profundas y el costo de las perforaciones es muy alto por el alto riesgo que tenemos de perforación. Entonces, lamentablemente, esta etapa más riesgosa es la que prácticamente involucra casi el 100% de los costos de inversión inicial de un proyecto geotérmico. Más adelante, cuando ya se supera esta etapa, los costos disminuyen y precisamente esto hace que los proyectos geotérmicos no puedan despegar tan rápido como otro tipo de proyectos renovables. Otra característica diferente, digamos, de la geotermia es el tiempo de desarrollo. A diferencia de una central eólica o una solar fotovoltaica que puede estar lista tal vez en unos 3 años o 4 años máximo, en el caso de la energía geotérmica estamos hablando de entre 7 y 8 años, ¿no? Desde la concepción del proyecto hasta su puesta en operación. Entonces, definitivamente también estos largos tiempos de espera obviamente no atraen tanto a los inversionistas, ¿no? El mérito de la geotermia es como la biomasa. En el caso de los peruanos estamos usando la basura en pequeña escala, pero ya es importante para generación eléctrica. Con la basura de Lima y del Callao se genera electricidad. 24 horas continuas. La geotermia tiene ese mérito, también 24 horas continuas, a diferencia del sol, que solo lo tenemos cuando hay luz del día, que es hasta las 6 de la tarde. Media jornada, es decir, en la noche, salvo que tengamos baterías o otros sistemas de almacenamiento, la energía solar no puede garantizar suministro 24 horas continuas. En el caso de la geotermia, estamos hablando de operación permanente. Es una operación permanente y no solo eso, sino que es una operación duradera. La central geotérmica más antigua que hay en el mundo es la central de Lardarello, que se encuentra en Italia y tiene más de 104 años de antigüedad. Entonces, es una energía que en realidad puede proveer tanto electricidad como distintos usos directos por muchísimos años, ¿no? Entonces, es un beneficio definitivamente en el cual vale la pena hacer una inversión. En el caso de Sudamérica tenemos una planta de geotermia en No. el norte de Chile, es muy cerca a Bolivia. Sí. ¿Cómo está esta experiencia? Esta es la primera central efectivamente que hay en Sudamérica, es la central de Cerro Pabellón. Esta central es una central, empezó como una central binaria, entiendo que también ahora tienen un ciclo de destello simple. Ha sido una experiencia en la cual ha colaborado tanto el sector privado como la empresa nacional de Chile para poder desarrollar y justamente mitigar y apalancar todos los riesgos iniciales que hay en esta fase. Pero Chile no es el único que está avanzando en geotermia en Sudamérica. Ya hay proyectos en desarrollo. En el caso de Bolivia está la central de Laguna Colorada. De hecho, ya hay unos primeros 5 megavatios instalados y ya está en proceso, digamos, las siguientes etapas de las licitaciones. También en Colombia hay una central geotérmica piloto que aprovecha los pozos de hidrocarburos que han sido transformados para utilizar, mejor dicho, la infraestructura y transformarlas a energía geotérmica. Colombia también está avanzando mucho en investigaciones, en desarrollo un poco del marco normativo. Hace poco también han hecho modificaciones en términos normativos. Entonces, digamos que hay varios países ya en Sudamérica que están en este proceso y además tenemos Ecuador, que como tú sabes tiene este problema grave de crisis energética y también está apostando por la geotermia justamente para poder llevar energía limpia y confiable, ¿no? A su matriz.
¿Cuánto produce Chile de geotermia en megavatios? Entiendo que son 88 megavatios en términos de geotermia, pero tienen planes de expansión. Lo que no mencionaste es que es la empresa nacional de hidrocarburos de Chile, Así es. la socia con participación minoritaria, me Así parece que es es. 40%, socia de la firma italiana Enel, que es una empresa Así es. privada, y entre Ujú. los dos son los socios. Imagínense los peruanos teniendo participación Petroperú en un proyecto de geotermia. Ese es lo que está pasando en Chile, que no estamos hablando Así es. de un país de Europa ni de un continente lejano. Estamos hablando de nuestra propia Sudamérica, donde Ujú. cuando se maneja una empresa con criterio de eficiencia y con el personal calificado y sin abuso de la política mal aplicada, se logran resultados extraordinariamente buenos. La empresa de hidrocarburos de Chile es una empresa respetada y valorada en el Ujú. mercado, que incluso hoy ya está mostrando transición energética, estamos mostrando diversificar su portafolio yéndose a la nueva opción, que es la cuarta revolución industrial, que es crecer sin contaminar, que es un poco el mandato hoy. Jime, te quiero hacer la pregunta, en Perú, ¿por qué sería importante hacer un piloto de geotermia? Muchas razones. Para empezar, tenemos abundante potencial en todos nuestros Andes y es básicamente energía que está bajo los pies de las personas. Tú sabes que todos los años tenemos fenómenos de las heladas en muchas zonas en las cuales no solo afectamos la salud de la población, sino que también la población pierde cultivos, pierde a su ganado, que es el principal motor económico de la población y lamentablemente no estamos viendo, no estamos atendiendo en realidad la crisis energética térmica, ¿no? Siempre nos enfocamos en la parte eléctrica, pero no en la parte térmica. Hay una brecha muy grande en términos térmicos para toda la ¿Podríamos población explicar altoandina. en qué consiste el Sí, déficit térmico, por favor? Podría ser ahí muy paciente y sí. muy didáctica porque Por supuesto, a veces utilizo un poco los términos técnicos, pero para que sepan tus televidentes, en este caso, en las zonas altoandinas, nosotros tenemos regiones, por ejemplo, con más de 150 días al año con temperaturas bajo cero y sin ningún tipo de calefacción, sin sistemas de aislamiento térmico en las viviendas. Entonces, eso definitivamente afecta la salud de la población, sobre todo de población vulnerable, especialmente niños y personas o adultos mayores, ¿no? Pero adicionalmente, bajo esas condiciones térmicas tan extremas, los cultivos se pierden, ¿no? Y definitivamente esto agrava la situación porque las personas no tienen acceso a alimentación. ¿Cierto? Y adicionalmente a esto, en muchas zonas, en muchas comunidades, el principal motor económico justamente es la crianza de ganados, ¿no? Sobre todo de camélidos sudamericanos como las alpacas, las vicuñas, etcétera, ¿no? Entonces, estos animales también durante este periodo de heladas, especialmente las crías, ¿no? Mueren durante las heladas. Y estos son bueno, el principal motor económico, como les decía. Entonces, es todo un ciclo que afecta a la población altoandina. Y algo que quiero mencionar es que lamentablemente, ¿no? En todas estas zonas tenemos geotermia, tenemos zonas de alta y mediana temperatura que puede ser utilizada para poder brindar calefacción a las personas, poder brindar calefacción también, por ejemplo, a invernaderos, a centros acuícolas para asegurar una adecuada provisión de alimentos para las familias y al mismo tiempo a los animales que son el sustento económico. Entonces, tenemos esa deuda pendiente, yo creo, en términos de cierre de brechas, en términos de calefacción en estas zonas. Y también hay que mencionar a la zona de la selva.
¿no? Seguimos con un déficit energético y eléctrico en la zona de la selva y hay potencial, por ejemplo, de transformar pozos abandonados o pozos que ya están al término de su vida útil en términos de hidrocarburos en la selva que se pueden transformar a plantas geotérmicas porque la infraestructura ya está hecha, no necesitamos perforar nada más. Y como sabes, en estos pozos, ya cuando están en su última etapa, empieza a salir agua caliente. Y esta agua caliente se puede utilizar tanto para generar energía eléctrica como para los usos de calefacción o refrigeración o lo que se necesite en estas zonas. Entonces también hay que pensar que justamente estas son dos grandes zonas en el Perú que están siendo desatendidas, ¿no? Y para las cuales la geotermia podría brindar mucho apoyo. Ya, entonces es muy importante entender que es una fuente de calor, que como fuente de calor puede servir para solucionar problemas que tienen que ver con la seguridad alimentaria, que tienen que ver con la salud de las personas. Hablemos de una zona de la selva específicamente para dar la visión más clara a quienes nos están escuchando. ¿En qué parte, por ejemplo, hay recursos geotérmicos que podría ayudar? Sé que hay varias zonas cercanas a Iquitos, por ejemplo, que se puede aprovechar la geotermia porque además están cerca de una zona que tiene potencial geotérmico, que es una zona un poco distinta, no es una zona volcánica, pero sí hay potencial geotérmico que se puede aprovechar. Y de hecho ya hay varios especialistas que vienen trabajando en ello. Es más, sabido hace poco y me dio mucho gusto conocer una modificación de una normativa que logró el equipo del ingeniero Francis Cuestas, justamente para poder tener a la geotermia como una posible fuente de producción de energía. El tema es, si generamos electricidad con geotermia, ¿cuál sería la zona donde está la producción más competitiva? La posible producción más competitiva. ¿Es cierto que es Arequipa, Moquegua y Tacna? Sí, esas son las zonas con mayor recurso en términos de temperatura. Son las zonas de mayor temperatura y se concentra el 57% del potencial geotérmico, digamos, volcánico, ¿no? De origen volcánico. Y algo que es importante por su ubicación, como tú sabes, es una zona que tiene alta demanda de energía confiable, porque allí tenemos también muchas unidades mineras que requieren energía, tenemos muchas industrias que se pueden desarrollar con geotermia y al mismo tiempo tenemos el fenómeno de las heladas, que como te mencionaba, es un fenómeno que tenemos que abordar que lamentablemente hasta el momento el Estado no ha abordado de la manera adecuada. Entonces creo que puede haber una sinergia tanto para la generación de energía eléctrica como para el aprovechamiento directo del calor. Hay muchos ejemplos de esto y creo que la forma en la cual en el Perú lo podríamos abordar es a través de parques de recursos geotérmicos, tal cual se hacen en muchos países, en los cuales las plantas geotérmicas generan electricidad y el fluido remanente que sigue caliente se utiliza para invernaderos, para producción de algas, para acuicultura. Esto permite desarrollar una serie de industrias asociadas y crear justamente este polo industrial y energético que necesitamos en el sur. Y no solo ello, inclusive hidrógeno se puede desarrollar con energía geotérmica, que es mucho más estable, más confiable que en el caso de otras tecnologías renovables, ¿no? El hidrógeno verde también es otra forma ¿Cuál es el de método para aprovechamiento. producir hidrógeno verde con geotermia? Hay distintos métodos de producción de energía, mejor dicho, del proceso de electrólisis, pero en el caso de la geotermia se puede aprovechar justamente elevando las temperaturas. Utilizando el calor mismo del fluido geotérmico, se eleva la temperatura y con esto ayudamos al proceso de electrólisis que además requiere una gran cantidad de energía. Y asimismo, la parte eléctrica de una planta geotérmica, podemos utilizar esa electricidad para el proceso de electrólisis, ¿no? Que también es bastante importante.
Y el otro tema es el agua. La Ujú. geotermia tiene su propia agua, ¿es así? Sí, la geotermia tiene su propia agua. Lamentablemente en el proceso de electrólisis se necesita agua desionizada, digamos, sin ningún tipo de, ni de minerales, ni de otros tipos de iones, y por lo tanto no se puede utilizar directamente esta agua geotérmica. Pero ya hay varios estudios, entiendo también que en el caso de China ya ha empezado a utilizar directamente agua de mar para la producción de hidrógeno, ¿no? Entonces, si se puede ubicar una planta lo más cercana, por ejemplo, a zonas de mar, esto puede ser definitivamente factible. Es interesante esto que estamos hablando porque hace pocas horas el Congreso de la República ha tomado una decisión trascendente: aprobar la liberación de barreras que estaban pendientes, prácticamente un esfuerzo que ha demorado por lo menos 5 años, si no son más, para que el Perú tenga reglas de juego similares a los países que se han empoderado con el uso de las tecnologías renovables no convencionales. Por eso estamos en un porcentaje de 6-7% y otros países han avanzado más, pero con esta reforma legal, quienes conocemos el mercado energético peruano vemos que los proyectos que están encaminados van a poder participar y competir de igual a igual, y como son costos menores, por lo menos el sol y el viento, va a haber un cambio importante en la matriz peruana. ¿Qué opinión te merece este cambio? No, definitivamente es una gran noticia para los que estamos promoviendo el mundo de las energías renovables en el Perú. Y yo creo que es algo que nos pone nuevamente, digamos, en competencia, ¿no? Y nos va a ayudar definitivamente a mejorar nuestra matriz energética. En términos, yo creo que también... en el Perú hablamos mucho de la tecnología eólica y la solar fotovoltaica como digamos las principales tecnologías renovables, pero como tú bien mencionaste inicialmente, hay más tecnologías renovables que pueden participar justamente de este mercado. Y la biomasa y la geotermia son dos tecnologías que definitivamente tienen que participar de esta matriz y de estos nuevos cambios, ¿no? La mayor participación, por ejemplo, de tecnologías como la eólica y como la solar fotovoltaica van a requerir también que tengamos modificaciones en nuestra matriz para darles mayor confiabilidad y mayor flexibilidad para permitir que esas tecnologías puedan ingresar a la matriz eléctrica. Y definitivamente la energía geotérmica es la tecnología más flexible que existe para poder ayudar a que estas tecnologías como eólica como solar puedan ingresar, ¿no? Para darnos no solo energía de base, sino también flexibilidad, que es algo que se necesita si queremos incrementar la capacidad solar y eólica. En proyectos maduros, Ujú. donde ya se ha pasado la etapa inicial, que es de costos más elevados, ¿a cuánto puede llegar la generación megavatio hora con geotermia, el costo más competitivo que tenemos en el mundo? A $40 megavatio hora. $40 Y esto, megavatio hora. sí, ¿Eso dónde se esto da? se debe principalmente, en realidad esto se da en los países cuando ya tienen ampliaciones de plantas geotérmicas. Entonces empiezan con altos costos, entre 70 y $90 megavatio hora, esos son los costos promedio a nivel mundial, los primeros 50 o 100 megavatios instalados. Pero las ampliaciones... Es decir, los siguientes 50 megavatios ya no tienen ese mismo costo porque el riesgo de perforación disminuye a la mitad. ¿No? Ya tenemos un mejor conocimiento de cómo funciona el reservorio geotérmico y los riesgos de perforación disminuyen y eso hace que los costos disminuyan a la mitad, ¿no? Entonces, básicamente, este ha sido la forma, digamos, en la que los proyectos geotérmicos se han desarrollado, justamente ha sido de manera modular, empezando con 50 megavatios o 100 megavatios y luego ir incrementando poco a poco hasta poder aprovechar mejor la total capacidad, ¿no? de un reservorio geotérmico. Es importante
que nos ven y nos escuchan sepan que en el Perú el costo del gas natural del lote 88, que tiene un precio regulado, que no es el precio de Estados Unidos, del mercado internacional, está en $32 más o menos aproximadamente el costo en ciclo combinado. Si habláramos del costo de Estados Unidos, evidentemente la cifra llega a 50, 60, $70 si es licuefactado en Europa, puede llegar a $80. Entonces, si sinceramos las cosas, estamos hablando que la geotermia llega a un punto de equilibrio competitivo. Y eso es interesante conocerlo. Pero ahí viene la reflexión. El piloto que el Perú podría desarrollar, que sería un piloto evidentemente no muy grande, tiene que ser como una experiencia inicial. Yo me acuerdo un estudio que hicieron los técnicos de la cooperación japonesa y hablaban de un piloto de 80, 90 megavatios para comenzar. La pregunta sería utilizar el nuevo régimen o habría que buscar el sistema del decreto legislativo 1002, donde el Estado juega un rol protagónico en abrir camino a esta tecnología? ¿Cuál sería el camino más viable para el piloto de geotermia para un poco no quedarnos atrás de lo que está ocurriendo con Chile? Estamos hablando de Colombia, Ecuador, y en Centroamérica pues el avance es mayor todavía, no lo has mencionado, pero creo que es importante. Pero ¿cuál es tu opinión sobre todo esto? Centroamérica. En el caso del Perú, dadas nuestras características, nuestra institucionalidad no es fuerte, ¿no? A diferencia de otros países y lamentablemente tenemos, como tú sabes, muchos actos de corrupción, no tenemos meritocracia en nuestras instituciones. Entonces, esto hace que yo personalmente creo que podríamos adoptar una figura muy similar a la que se hizo en Chile, en la cual hay dos momentos, ¿no? Una primera etapa en la cual la empresa nacional puede ayudar a mitigar los riesgos de la exploración en conjunto con la empresa privada y luego se puede dar en concesión una siguiente etapa, ¿no? El piloto, si es que lo tomamos así, yo creo que no deberíamos de hecho enfocarlo en la generación eléctrica. Mi opinión es que deberíamos empezar con un piloto que sea para usos directos. ¿Y por qué esto? Porque los usos directos son los que nos permiten conocer las bondades de la tecnología, ¿no? Antes que la generación eléctrica. ¿Cuáles usos directos? Por ejemplo, hablemos de un lugar concreto donde habría esa posibilidad. Dime, ¿no? ¿Cuál sería el caso? De hecho, ya venimos trabajando con un grupo de expertos en la zona de Pinaya, en Puno. Hay aquí buen potencial para generación de energía con geotermia, pero nuestro enfoque más es en los usos directos para calefacción de tanto la población como, por ejemplo, de centros tecnológicos para poder mejorar la calidad de la fibra de alpaca, y esto ayuda definitivamente a las poblaciones en esta zona. Y también para brindar obviamente calefacción a toda esa zona, ¿no? Entonces, creo que la mirada que se está dando ahorita en el mundo para el desarrollo de proyectos geotérmicos es justamente empezar por usos directos de calor y luego avanzar hacia la generación eléctrica. Pero además no ver los proyectos geotérmicos solo bajo el negocio meramente de venta de energía eléctrica, sino verlo de manera integral como distintos usos, ¿no? Del calor para industrias, para mineras, para, por ejemplo, la acuicultura, como decía, invernaderos, para la misma población. Porque todos estos usos, si uno hace un poco el cálculo financiero de todos los usos posibles y de las nuevas industrias que se pueden generar, esto puede hacer que un proyecto geotérmico sea viable. Es interesante. Entonces estamos hablando de lo que hoy se da en el mundo, que son
proyectos multidimensionales, no es solamente Así un es. campo, sino lo que Naciones Unidas llama el nexo entre alimentos, agua y energía, por ejemplo, y resultan Así es. Y atendidos los agricultores, la población ujú, que necesita alimentos, se atiende la fuente de agua, que es vital para la vida humana, y también se genera electricidad, tres en uno. Así de así es. maravilla es la tecnología, y tú estás hablando de cuatro o cinco en uno. Entonces Sí, definitivamente. Y algo, es algo que pocas tecnologías pueden ofrecer, y geotermia es una de ellas, y algo que creo que nosotros debemos aprovechar en el Perú es que tenemos abundantes fuentes geotérmicas, ¿no? Para poder aprovechar esto. Y la concepción, como decía, es verlos como parques geotérmicos, no simplemente como plantas de generación eléctrica, ¿no? Esta es la nueva tendencia, digamos, que se da en el mundo, y el Perú debería empezar por eso. muy interesante. Vamos a ir un pequeño break y volvemos con Jimena de Islandia. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con Integrando Perú. Diciembre, mes del amor, mes de la paz, de la unión familiar, mes del Niño Jesús. En RCR, ya estamos en Navidad. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Continuamos con Integrando Perú. Hoy día el programa, más que Integrando Perú, se llama Integrando a los peruanos en el mundo con el Perú, y eso es interesante. Jimena, mi pregunta es ya la parte personal. Cuéntanos la experiencia de vivir en Islandia. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué tan diferente es la sociedad de Islandia a la sociedad peruana? Bueno, la experiencia es maravillosa. La verdad, vivir acá es muy distinto a vivir en Perú en términos de mayores condiciones de equidad, sobre todo equidad de género, que es algo que aquí en Islandia se refuerza mucho, y es algo que una de las cosas por las cuales vine o decidí volver a vivir aquí para hacer mi doctorado. El tema de equidad de género, pues es muy fuerte aquí en Islandia y se refuerza tanto en las instituciones educativas como en los trabajos, ¿no? Entonces eso es algo que yo considero muy importante. Otro tema que creo que al Perú todavía le falta mucho es la apuesta por la innovación y la retención de talentos, ¿no? En el caso de Islandia hay muchos beneficios, por ejemplo, para investigación. En mi caso, dan mucho apoyo también al desarrollo de investigaciones para doctorados, que es algo que en el Perú no se da, ¿no? Em, y no solamente te dan beneficios en términos económicos, sino también toda la maquinaria, la instrumentación que tú necesitas, que es algo que lamentablemente en el Perú carecemos, ¿no? Y justamente por eso es que no tenemos tantos proyectos de innovación, que los hay, sí, pero no al nivel que nosotros quisiéramos, ¿no? En el caso de Islandia se apuesta mucho por la innovación, se da también mucho información compartida, las empresas comparten información justamente entre ellas y con los investigadores para poder tener cosas o proyectos nuevos que beneficien a toda la industria, ¿no? Entonces, ese compartir de información, de conocimiento, es lo que hace que la sociedad islandesa también Pero vaya avanzando. una Sí. pregunta clave Ujú. que quiero hacerte, porque he leído duras críticas al feminismo exacerbado que, por ejemplo, se dice que hay en España,
que ha provocado que ya casi no haya niños. Las familias de la población local cada vez son menos y si no fuera por la migración, España estaría con datos en rojo, críticos. La pregunta es, hay equidad de género, pero no muere la familia, no se ¿no? castiga el tener niños. ¿Eso podrías Todo lo explicarnos, contrario, no? y eso es parte, es justamente eso es parte de un poco la política de equidad de género aquí, ¿no? Acá se dan beneficios para que las madres puedan tener hijos, tenemos un periodo de licencia que es compartido entre la madre y el padre hasta por un año y es un año con el 80% de tu sueldo pagado. Eso significa que tú tienes la posibilidad de tener hijos sin tener que preocuparte por perder tu puesto de trabajo. Entonces eso justamente fomenta que las personas tengan hijos, ¿no? Y que no tengan miedo, digamos, de perder esa estabilidad laboral o económica que lamentablemente en el Perú sí, ¿no es cierto? Y de hecho eso hace que muchas personas, especialmente mujeres, no o retrasen, digamos, este periodo de la maternidad, ¿no? Aquí el promedio de la familia tiene dos, tres hijos o hasta más, ¿no? Porque justamente se refuerza este periodo, digamos, esta posibilidad, se dan todos los beneficios para los niños y a partir de un año de edad tienen acceso a educación Entonces, lo que me gratuita estás y de calidad. diciendo, disculpa la interrupción, lo que me estás diciendo Sí, es que el hecho de que las mujeres tengan igualdad de oportunidades, que tengan ujú, trabajo, que tengan carrera profesional, que destaquen, que participen de la vida ujú, pública, no castiga a la familia. Lo que ha ocurrido en por supuesto. España es más un problema de que no hay una política pública que fomente el desarrollo de la familia. Es decir, es Por casi supuesto, una tarea sí. heroica tener niños y construir una familia frente a políticas como las que nos están contando que en Islandia es un eje central. Por eso es que la tasa de natalidad Ujú. no tiene la situación crítica que vive España en la gente local, ¿no? Así es, y así es. Y eso sumado obviamente a que hay educación de calidad y salud gratuita para para la familia entera, ¿no? Porque nosotros sí definitivamente los impuestos son altos, pero eso nos asegura también un acceso, ¿no? A todos estos servicios y beneficios que finalmente implica o repercute justamente en que se pueda asegurar una buena calidad de vida para los hijos y para la familia. ¿Y la corrupción existe? Existe corrupción, sí, como en todos los lugares, pero por lo que yo sé, a altos niveles y en algunos casos específicos. Y cuando se ha detectado casos de corrupción, los islandeses son muy rápidos, digamos, en identificarlos y separar a estas personas definitivamente de cualquier tipo de aparato público o inclusive de empresas, ¿no? Entonces eso creo que la forma de actuar todos en conjunto como sociedad los ha hecho avanzar y también quitar todos este tipo de actos, ¿no? Pero no se ve en el día a día, como en el caso del Perú, ¿no? En nuestro día a día no se ve Y actos de corrupción para nada. hay problemas de racismo, por ejemplo, el nombre tan gracioso que en España utilizan para discriminar a algunos pobladores de Sudamérica que van a España, los panchitos. Es toda una connotación Em, peyorativa. ¿Hay algo de discriminación en Islandia con respecto a las personas que tienen otro color de piel? no, en ese sentido no, pero sí se están viendo ahora nuevos casos de discriminación en términos de mayor cantidad de inmigrantes, porque en estos últimos años ha incrementado la cantidad de inmigración hacia Islandia, entonces, digamos, un poco están incrementando los casos un poco de discriminación, pero en términos generales hacia los extranjeros, no específicamente a ciudadanos en específico o razas o colores de piel, ¿no? Sino es en términos a un poco de extranjeros en general, ¿no? Es interesante eso porque
un poco que personas que se ve más que nada como que amenazan el contrato social, es decir, personas que no conocen las reglas, las costumbres, los protocolos y pueden romper ese contrato social que todos valoran. Entonces no es un tema de racismo, sino es un tema del disgusto de quien se molesta porque están yendo contra las reglas de la sociedad. ¿Esa es la explicación? En la mayoría de los casos se han dado casos de personas que han venido por asilos, ¿no? Islandia dio el beneficio de asilos en términos políticos a migrantes de Venezuela y entiendo que también a migrantes de Medio Oriente. Y en algunos casos vinieron con documentación falsa. ¿No? Entonces, sí se han dado este tipo de conflictos, ¿no? Por temas de documentación, por temas también de el no cumplimiento de requisitos, ¿no? Porque un poco lo que intentaba el gobierno islandés era que las personas que lleguen, pues, empiecen a trabajar y también empiecen a adaptarse a la sociedad estudiando, por ejemplo, el idioma, y se les daba todos los beneficios, pero lamentablemente han habido personas que no han cumplido, digamos, con esos requisitos, ¿no? Entonces, para estas personas justamente es un poco el rechazo. Yo siempre he creído que personas como tu caso, que trabajan, estudian y se desarrollan en un país que es mucho más avanzado en una serie de indicadores económicos y sociales que nuestro país, tú no dejas de estar preocupada por el Perú, no dejas de tener un pie en tu tierra. Eso me parece extraordinario porque la globalización hoy hace que en un viaje de un día estés de regreso a tu tierra y puedas estar con el celular en comunicación permanente con tus seres queridos y no dejas de ser tú misma. Yo creo que podría ser una excelente embajadora del Perú, lejos de la frivolidad, lejos del maquillaje, sino realmente expresando el potencial de lo bueno que tenemos en el Perú, que es extraordinariamente grande e importante. ¿Qué hay de eso? A ver, cuéntanos cómo eres una embajadora de facto del Perú en esas tierras. Eh, bueno, el Perú siempre está conmigo y un poco mi idea siempre ha sido poder apoyar al Perú al máximo de mis capacidades. Sigo enseñando para varias universidades, especialmente para la Universidad UTEC en Perú. Cada vez que me piden hacer alguna conferencia o convocatoria, los estudiantes mismos o algunas universidades, siempre estoy para poder apoyar y al mismo tiempo vengo impulsando un proyecto social, como te mencionaba, en la comunidad de Pinay en Puno, tratando también de vincular este proyecto con expertos aquí, ¿no? Tenemos un grupo de trabajo que no solo soy yo, sino también hay otros peruanos involucrados que viven acá y también otros sudamericanos que quieren apoyar a este proyecto en Perú. Entonces, siento que si bien estoy lejos, tengo la posibilidad de poder conectar al Perú con la industria de la geotermia en general. Y es mi forma, creo que de apoyar a mi país. Es mucho más, puedo hacer mucho más aquí, siento yo, que estando en Perú, ¿no? Aquí tengo las conexiones, tengo la posibilidad también de buscar fuentes de financiamiento, ¿no? Cosa que lamentablemente estando en Perú es mucho más difícil. Tus raíces familiares tienen que ver con el norte chico, justamente este lugar donde está la puerta grande de la conexión del Perú con el mundo. Hoy el puerto de Chancay, tu familia, si bien recuerdo, tiene un fuerte vínculo con el norte chico Sí. y la pregunta es, ¿qué recomendarías para que esto no se vuelva una frustración, sino una gran oportunidad para conectar y desarrollar el portafolio de proyectos desde Tumbes hasta Tacna, que la infraestructura mejore y que este puerto, que es un hub de todo el continente, es así de grande y de importante, sea aprovechado por los peruanos? ¿Por dónde para ti estaría el trabajo urgente para sacar adelante?
Definitivamente en términos tecnológicos, China está sumamente avanzado, ¿no? Tuve la oportunidad de visitar China el año pasado y por donde lo mires hay demasiados avances tecnológicos que el Perú puede aprovechar en términos de transporte, de telecomunicaciones, inclusive de geotermia. Son el principal país en términos de usos directos geotérmicos, por ejemplo, para calefacción en sus ciudades. Entonces, el tener esta alianza para poder traer parte de ese conocimiento y esa tecnología es sumamente importante, yo creo que para el país. Definitivamente, un puerto de esta magnitud tiene impactos ambientales, tiene impactos sociales. También hay que ver las formas de tener cierta regulación, control y fiscalización, obviamente, de los recursos que se estén extrayendo, transportando, obviamente, a través de este puerto. Pero creo que en líneas generales tiene mucho potencial, ¿no? Pero en el caso del Perú es importante que aprovechemos el lado tecnológico, que es lo que a nosotros nos falta, ¿no? Traer ese conocimiento al país y no solamente, digamos, exportar bienes o exportar productos y para que se fabriquen o se mejoren en otros países, sino tratar de hacerlo, mejorar en Perú también con mano de obra local. Yo creo que eso nos puede ayudar bastante en términos económicos. Esto es bien importante. Lo que está diciendo es que no repitamos la historia solo de ser proveedores de materias primas, sino nos demos cuenta que el activo más importante del Perú es el recurso humano. Y si ese recurso humano es capacitado, empoderado, preparado, él solo va a hacer cosas sorprendentes. Creo que Por ahí supuesto. estás poniendo el dedo en la llaga. Falta empoderar, falta crear oportunidades, falta priorizar a la gente en el uso de esta revolución científica y tecnológica que vemos en el mundo, que es extraordinaria. Los jóvenes de Huacho, los jóvenes de Chancay, los jóvenes de Guaral, los jóvenes cercanos a esta oportunidad deberían recibir formación técnica para todo aquello que los prepare para ser altamente competitivos y no tengamos algo que sería muy triste, que todos los países vecinos y hermanos aprovechen esta puerta grande y nosotros tengamos un cuello de botella, que no solamente es la falta de carreteras, la falta de ferrocarril, la falta de internet de calidad, sino también la falta de recursos humanos que puedan cubrir las plazas. El poder desarrollar todo lo que es el Perú, pero a partir del empoderamiento de su gente. Ese es el consejo. Por supuesto, ¿no? Y yo creo que el Perú tiene mucha capacidad y mucho recurso humano y talento para hacerlo, ¿no? Pero lo que nos falta también, además del empoderamiento, de darle las condiciones educativas a los jóvenes sobre todo, nos falta mucho la retención de ese talento en el país, ¿Y qué ¿no? opinas Mucho de ese talento. ¿Y qué opinas de la Ujú. educación en el Perú? Eso también has visto. Aquí hay, la educación no responde a patrones similares. Hay educación de buena calidad, pero hay también educación de muy mala calidad. ¿Cómo ves eso comparado con lo que has visto en Islandia? Lamentablemente es muy distinto, ¿no? Acá los estudiantes pues tienen acceso a educación de calidad y de manera además pública, ¿no? Desde primaria, ¿no? En el Perú hay buenos esfuerzos y hay buenas iniciativas como los colegios de talentos, ¿no? Que se dan en distintas regiones del Perú, que además han permitido ayudar a muchos jóvenes para poder ingresar a universidades de alto o de prestigio, ¿no? Pero hace falta masificar esto, ¿no? Y que esta educación de calidad pueda llegar a todos, ¿no? Lamentablemente esto no ocurre en nuestro país. Cuéntanos, ¿cómo llegaste tan lejos? Eh, ¿Cuál ha sido lo que ha marcado tu desarrollo personal para que otras personas te puedan seguir y puedan querer replicar tu ejemplo? yo creo que
parte de este desarrollo que he tenido como profesional ha sido ¿En qué un colegio poco este estudiaste? sueño. Yo estudié en varios colegios, ¿no? En primaria tuve varios colegios, pero terminé la secundaria en Huacho, justamente, en el Colegio de las Madres de las Misioneras Dominicas. Y ahí estudié y luego estudié la universidad en la Universidad Nacional Agraria La Molina, ¿no? Estudié ahí ingeniería ambiental. Eh, pero un poco creo que lo que hizo que aumente estas ganas, digamos, de continuar un poco ha sido la formación que he tenido en casa por mi mamá, por mi papá, que siempre, bueno, han querido que tanto mis hermanas como yo, pues seamos profesionales, que continuemos trabajando por el Perú sobre todo, ¿no? Y creo que es algo especial que yo he visto tanto en mi mamá como en mi papá. Ambos han tenido digamos, esta ganas de trabajar por su país muy fuertes que nos han inculcado desde muy pequeñas y creo que por eso justamente tanto mis hermanas como yo siempre estamos trabajando en distintos proyectos que apoyan al país, ¿no? Eso es bien interesante lo que acabas de decir. La manera como has sido educada, el cariño que has recibido desde los primeros años de vida, el ejemplo de tus padres, el tener a ellos de soporte. Es evidente que tú no eres una persona de generación espontánea, no, tú eres producto de una prueba de amor y un Por testimonio supuesto. de familia que busca salir adelante. Tú eres el sueño de tus padres y eso es interesantísimo. ¿Qué le aconsejarías a las personas? ¿Dónde está el secreto del éxito? Eh, yo creo que para estas nuevas generaciones cada vez es mucho más difícil, digamos, entre comillas, conseguir éxito que uno quiere. Cada vez somos más personas, hay mayor competencia en el mundo laboral, pero identifiquen algo que les gusta, que les apasione hacer y yo creo que esa es la clave, ¿no? Encontrar algo. En mi caso fue la geotermia. ¿No? Y siempre he tratado de mejorar justamente para poder lograr y destacar en este rubro. Encuentren eso que los haga destacar en algo que a ustedes les apasione. Creo que al final el éxito está en poder desarrollar o poder trabajar en algo que a uno le apasione, ¿no? Trabajar en lo que te gusta Independientemente hacer, de lo que pero te gusta nada es hacer. gratis. No has dicho que Ujú, hay esfuerzo, sí. hay Hay mucho disciplina. esfuerzo, hay mucho trabajo, disciplina, trabajar en 5 o 6 lugares al mismo tiempo. Eso me ha tocado y me sigue tocando hasta ahora. Entonces es definitivamente un tema de disciplina, de responsabilidad, trabajo duro, nada es fácil, vas a recibir muchos nos en el camino, pero definitivamente poco a poco, con mucho esfuerzo, te empiezas a ser conocido, empiezas a destacar en algún punto y yo creo que eso es algo que los jóvenes de ahora tienen que trabajar mucho y sobre todo en no tenerle miedo a ese fracaso, ¿no? Que creo que estas nuevas generaciones, justamente lo que yo veo, que están o tienen mucha más fragilidad en torno a ese fracaso. Y yo les aconsejo que justamente trabajen en ser más fuertes cada día, ¿no? Jimé, muchísimas gracias. Que sigan los éxitos, que sigas haciendo Perú en donde te encuentres. Y bueno, te vamos a molestar tantas veces podamos porque puedes ayudar a muchísimos jóvenes, hombres y mujeres, a hacer Perú y seguirte. Muchas gracias. No, gracias a ti, un gusto verte nuevamente, ¿Y qué Pedro, hora es y allá? encantada. ¿Qué hora es allá? Son casi las 10 de la noche. Bueno, menos mal que no ha sido tan tarde. Buenas No, noches, no, no, cuídate, no hasta tanto. pronto. Buenas noches, hasta pronto. Gracias. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.